Esta carcasa transparente mejora el rendimiento de tu Steam Deck y además queda increíble. Dentro de todos los accesorios que hay para el Steam Deck, este es bastante especial, porque mejora la refrigeración de la consola. Y no nos olvidemos que más que una consola, esto es un PC. Si mejoras la refrigeración de un PC, puedes sacarle muchísimo más rendimiento. Lo primero, te voy a enseñar cómo viene esto en la caja. Lo primero, decir que todos los accesorios que manda G-SHOCK siempre están muy bien embalados, vienen bastante acolchaditos y no creo que les vaya a pasar nada por el camino. Lo primero que nos encontramos es esta caja donde nos dice que tenemos una edición transparente de la carcasa, que en inglés tiene un poco más de sentido porque es shell, que es coraza o algo así. No es una carcasa para poner encima de la consola, sino que tenemos que quitar la tapa de atrás y ponerla, pero esto irá un poco más adelante en el vídeo. Además me parece genial que hayan puesto el diseño con todos los colores disponibles aquí en el frontal. Dentro de esta caja viene una bolsita con herramientas y dedales. Estos dedales son para evitarnos una descarga eléctrica porque no vamos a desenchufar la batería y puede que rocemos algún circuito o algo, y también para que no dejemos marcas de huellas dentro de la carcasa. Aparte de esto vienen también un montón de botones diferentes que son para la parte trasera de la consola. Tienen distintas alturas, luego lo veréis más adelante en el vídeo. Y eso, podemos jugar con ellas y elegir el que más se adapte a nosotros. Yo he montado los más grandes y me han dado un pequeño problema que te voy a enseñar luego. Y por último ya tenemos la carcasa. Como ves, yo he elegido la morada, que viene muy bien conjuntada con este color negro. Y si le damos la vuelta podemos ver aquí que encima de la placa metálica, por la parte interior, lleva una especie de pegatina y debajo algo gris. Esto gris es pasta térmica. Ya llevo usándola bastantes días y la verdad es que esta parte negra de aquí es un imán para las huellas, porque esta parte de aquí, al contrario que el resto de la carcasa, es metálica y es un disipador de calor. Ya has visto lo que viene en la caja y ahora toca montarlo. La verdad es que es un proceso de lo más sencillo, creo que lo puede hacer cualquiera. En dificultad estaría en un 2/10 más o menos, y teniendo bastante cuidado no creo que te lleve más de unos 15 minutos todo el proceso. Vamos a instalar esta carcasa y vamos a ver cómo queda. Lo primero es preparar el área de trabajo y sobre todo elegir qué botones queremos. Hay varias alturas y se pueden probar todos antes de cerrar la consola, lo cual viene muy bien para elegir cuál es el que mejor nos va o el que queremos probar primero. En la bolsa viene un destornillador, una palanca de plástico, que esto nos ayudará luego a levantar la carcasa original de la consola, y vienen tornillos. Me ha gustado mucho que envían tornillos de sobra. Esto es un detalle que no hacen muchas compañías y la verdad es que a mí me viene genial porque en mi carcasa original de la consola uno de los tornillos se había redondeado un poco. Así que este lo voy a guardar por si acaso. En mi caso he elegido los botones más altos, aunque aquí puedes ver un poco las diferentes alturas que tienen todos, y tenemos unos que son exactamente igual que los originales, que son los que vienen ya instalados en la carcasa. Además de eso tenemos unos intermedios y unos bastante más altos. Yo me he decantado por estos últimos para cortar un poquito el recorrido a la hora de jugar. Si te fijas aquí que los estoy guardando, en esta espuma hay un cuadrado más grande y ese hueco es para los botones que ya vienen instalados, ya que estos no son individuales, sino que vienen en grupos de 2 y necesitan un poco más de espacio para almacenarlos. Voy a quitar estos tornillos para poder desmontar estos botones y montar los que yo he elegido. Voy a usar mis propias herramientas. En este caso lo que necesitamos es un destornillador de estrella, que es igual que el que nos viene en la caja, para que lo montemos y no tengamos que comprar nada más. Pero ya me ha pasado que con destornilladores tan pequeños se me suelen redondear los tornillos o hago demasiada fuerza y se acaban rompiendo muy fácilmente. Entonces prefiero usar esta herramienta que es un poco más grande y más larga para que no me pase todo esto. Y aquí puedes ver lo que te decía. Los botones que vienen montados en la consola vienen los dos unidos. ¿Qué quiere decir esto? Nada, no es ni mejor ni peor. Simplemente vienen unidos, vienen ya preinstalados porque son los que prefiere mucha gente, porque son exactamente iguales que los que tiene la Steam Deck. Pero yo prefería probar una altura distinta, me he decantado por los más grandes y así probar si cabía bien dentro del estuche que viene con la Steam Deck cuando la compramos. Y además ver si no había ningún problema si metes la Steam Deck con estos botones más altos dentro de la mochila que tiene G-SHOCK. El montaje es bastante sencillo y yo, una vez instalados los botones, lo que haría sería agarrar la carcasa como si estuviera sujetando la consola y apretarlos un poco para ver qué tal se sienten, porque puede ser que en ese momento ya digamos no me termina de convencer, voy a probar otros, voy a volver a poner los originales,
y creo que es un buen momento para hacerlo antes de tener todo montado. Lo siguiente ya es coger nuestra consola. Como consejo aquí, yo usaría la carcasa que viene con la consola, bueno, la carcasa, la funda de transporte, me refiero a eso, y pondría ahí la consola, porque así los joysticks no están apoyados y siendo forzados contra la mesa. Solo tendríamos que quitar los 8 tornillos de manera muy rápida, esto es muy sencillo. Aquí tened cuidado, no hagáis mucha fuerza en los tornillos porque, como ya he dicho antes, pueden redondearse, entonces ten cuidado con este punto. Y luego, con la ayuda de la herramienta de plástico azul, vamos haciendo un poco de presión para sacar los enganches de la carcasa. Esto no tiene que ser muy complicado, no tienes que hacer muchísima fuerza, tiene que ir saliendo prácticamente solo. A mí, de hecho, me costó un poco sacar las primeras, pero una vez tenía sacadas las primeras, ya ves, la carcasa salió totalmente sola, sin ningún tipo de problema. Y aquí podemos ver las diferencias que tiene con la transparente de G-Shocks. Vemos el tema de los botones, que en la carcasa original están puestos con remaches y en la de G-Shocks están puestos con tornillos para poder intercambiarlas. No sé si podría quitar estos remaches y poner uno de los botones de G-Shocks, creo que eso lo podría intentar en otro vídeo. Y también vemos el tema de la ventilación, está bastante parecido, los materiales son muy parecidos en cuanto a construcción, pero la carcasa de G-Shocks tiene esa placa metálica y esa pasta térmica, que van a caer justo encima de la placa de disipación de calor que tiene la consola por dentro. A la hora de instalarlo tenemos que quitar la pegatina de la pasta térmica, tener mucho cuidado de que no se quede ningún pelo, en mi casa hay gato y perro, o sea que hay que tener mucho cuidado con esto, y hacer algo de presión sobre la placa a la hora de ponerla en la consola. Y nada, va a encajar muy fácilmente, vais a oír un crujido cada vez que se enganche un cierre. No hay ningún problema con esto, no se va a romper. Lo que sí te diría que hicieras un poco más de presión sobre la zona donde está el disipador de calor. A mí me costó bastante cerrar esta zona y creo que es por la altura de la pasta térmica. Pero a medida que he ido jugando con la consola, creo que en la primera partida ya, después de calentarse un poco, ya conseguí que encajara perfectamente porque se había moldado la pasta térmica a lo que es el espacio que tenía. Pero de primeras, como puedes ver, sí que tuve que hacerle un poco de presión para que encajara y cerrarlo varias veces. Incluso me planteé desmontarlo, pero bueno, no pasa nada. Con que juegues un par de partidas, se va a calentar, lo puedes apretar un poquito después de eso, teniendo cuidado de no quemarte porque esta zona de la placa metálica se calienta mucho y con eso ya lo tendrás perfecto. Para la instalación, los tornillos que he elegido son los que venían y los que mandaba G-Shocks, porque como ya te he dicho un par de veces a lo largo de este vídeo, alguno de los míos se había redondeado y prefería poner unos nuevos y que seguramente estos estaban hechos más a la medida de esta carcasa. Instalarlos es bastante rápido y aquí tienes el resultado. Es una maravilla cómo queda este morado semi-transparente y la verdad es que me recuerda mucho a las consolas de mi infancia. De hecho tengo una Game Boy de este color, vamos, es que me parece increíble, me encanta que se vean todas las tripas, todos los circuitos, es genial. Y cuando está todo listo, pues solo toca hacer unas comprobaciones y ver que los botones funcionan bien, que todo está correcto, que no has tocado ningún cable y que no haya que volver a abrirla. Llevo ya bastantes días con esto instalado en la consola y he jugado algunos juegos, algunos de emulación, algún AAA para ver cómo rendía y si de verdad se notaba este accesorio y la refrigeración que se supone que mejora. He estado jugando al Jedi Fallen Order en la tele, como ves estoy jugando como el Mandaloriano y la verdad es que no noto nada de lag, no noto saltos de frames y estoy jugando a 60 FPS de manera estable en una tele 4K con rescalado, con lo cual estoy encantadísimo porque esto antes, jugando en modo portátil, se me calaba. Y es todo gracias a esto. Lo que sí que te diría es un par de detalles que tienes que tener cuidado a la hora de usar este accesorio. El primero es, te lo voy a enseñar aquí, cuando juegues pon los dedos aquí, ¿vale? Los dedos en los gatillos siempre. Porque como se te vaya el dedo aquí encima y lleves un rato jugando, te vas a quedar sin huellas dactilares. La verdad es que esta zona de aquí se calienta bastante y creo que puede llegar a ser un poco peligroso. Sobre todo eso, si no tenemos mucho cuidado y ponemos el dedo, nos podemos llevar alguna quemadura. Nada muy grave, pero sí que nos podemos quemar. Pero bueno, creo que todos estamos acostumbrados a un dedo aquí para jugar con estos dos gatillos y estos aquí para jugar con los traseros.
Entonces no creo que haya ningún problema. A mí me pasó al principio porque quería ver cuánta temperatura tenía esto después de haber jugado un rato y si se notaba, y acerqué un poco el dedo y lo toqué sin querer y la verdad es que me llevé un buen quemazo. Y lo otro que te quiero comentar tiene que ver con la funda protectora que viene con la Steam Deck cuando la compras. La consola con los botones más altos cabe perfectamente en esta funda, no hay ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que notaba que hacían ruido a la hora de moverlo. Entonces si ves aquí, la aprieto un poco y se oye. ¿Esto supone un problema? Pues la verdad no lo sé, no suelo sacar mucho la consola de casa, con lo cual en principio no va a ser un problema, pero a la hora de viajar o lo que sea, si la llevo en una maleta o una mochila más grande, ¿qué va a pasar aquí? Aquí ya no lo tengo tan claro. ¿Se van a estar apretando los botones todo el rato? ¿Se van a desgastar más por ese uso? Creo que es algo a tener en cuenta y que seguramente a la larga acabe instalando los de altura intermedia para que no me pase esto. Y dicho eso, por lo demás es una maravilla, tanto estéticamente como funcionalmente. Es que de verdad, este color me parece precioso y los otros que tenían es que son increíbles. Pero bueno, yo solo tengo una consola, así que solo quería una y me he decantado por este, que era el que más me gustaba de todos los que tenían. Y luego, esta placa de aquí consigue no solo que la temperatura baje 4 o 5 grados en cualquier juego que estemos jugando, sino que además consigue que el ventilador baje las revoluciones. Es muy silencioso jugar ahora con esto. Yo antes jugaba en el sofá y me acababa poniendo los cascos porque siempre estaba oyendo el ventilador. No era algo extremadamente molesto, pero sí que se oía. Y ahora este ruido ha llegado a 0. Llevo ya un rato jugando y mira, la temperatura está a 72, lo cual es un muy buen indicativo porque esto se llegaba a poner prácticamente a unos 77, 78, con lo cual está más fresco. Si te fijas aquí, el ventilador está a unas 4000 revoluciones, que es algo normal para esta temperatura, pero es que ahora mismo estoy con los gráficos en ultra y además de todo esto, estoy jugando sin limitación de FPS, que estoy jugando unos 37 sólidos, bastante sólidos, sin ningún tipo de calado, va todo perfecto, carga bien, no hay saltos de frames, lo cual me encanta. Que pueda jugar este juego de manera tan fluida en modo portátil, está genial. Voy a acercarme un poquito al ventilador para que veas cómo se oye. La verdad es que no se oye prácticamente nada. Podría jugar este juego en modo portátil perfectamente y con esta tasa de FPS. En definitiva, creo que por el precio que tiene, que son unos 28 euros, es un accesorio que para mí va a ser indispensable ya. O sea, esto no se va de aquí en ningún momento. Y creo que si tienes una Steam Deck es de compra prácticamente obligatoria, porque no solo va a conseguir bajar la temperatura de tu consola y bajar las revoluciones del ventilador, lo cual puede hacer que tu consola tenga una vida mucho más larga, sino que además te va a permitir exprimir un poquito más los juegos, subir los FPS o subir los gráficos sin que la consola sufra. Tienes un link en la descripción para ver este accesorio más en detalle y además tienes un código de descuento. Cuéntame qué te ha parecido todo esto, si es algo que estás pensando en comprarte o añadir a tu consola y sobre todo si te ha gustado, porque a mí estas cosas transparentes es que me vuelven loco. Por mi parte lo voy a seguir usando con los botones más altos y ver cómo cambia esto con el tiempo. Te estaré actualizando en el primer comentario que hay fijado a ver cómo va cambiando, si acabo cambiando los botones por unos más cortos o por los originales. Pero en vista del rendimiento que he ganado con esto, creo que no lo voy a quitar nunca. Te dejo por aquí una lista de reproducción con más accesorios para el Steam Deck. Disfruta de tu Steam Deck y nos vemos en el próximo vídeo.